Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Te honramos y te glorificamos. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria y la alabanza, Señor. Yo te doy gracias por tu bendita palabra, por la presencia de tu Espíritu Santo, que ministra, que llena, que levanta, que restaura, que liberta y que imparte vida en nuestros corazones. Yo te doy gracias por la palabra, Señor. Abriré mi boca y tú la llenarás. Hablarás a través de mí, a través del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1, verso 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria al Señor. El tema titulado El movimiento del Espíritu Santo. Dice la palabra que desde que Dios creó los cielos y la tierra, Dios también estaba allí, el Espíritu de Dios también juntamente allí en actividad, en movimiento. Dice que se movía, estaba buscando en quien reposar. Gloria al Señor. Por eso, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, asimismo también imparte vida en nosotros. Hay entonces ese movimiento de la fe en nuestros corazones, porque es el Espíritu de Dios que lo hace a través de nosotros. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2. Aleluya. Dice la palabra de Dios, capítulo 1, verso 2 en adelante. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a ellos también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice que el Señor allí, después de haberles dado mandamiento por medio del Espíritu Santo a los discípulos que Él había escogido, dice que entonces, después de haber resucitado al tercer día, se les apareció y nuevamente comenzó allí a recalcarles la lección, hablándoles y recordándoles todos los mandamientos, aleluya, que ellos debían seguir y guardar los mandamientos del reino de los cielos. Y dice que lo hizo a través del Espíritu Santo. Así como aquellos que Él escogió, los escogió dirigido por el Espíritu Santo, así también le recordó todas las cosas a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y dice en el verso 4, y estando juntos les ordenó que no salieran de Jerusalén. Dice que ellos estando allí reunidos, entonces les dio una orden. ¿Y cuál era esa orden? Que ellos no debían salir hasta que no viniera el Espíritu Santo sobre ellos con poder y fuego, que debían quedarse allí en Jerusalén. Y el Señor Jesús le dijo en el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos le iban a ser testigo en todos los lugares de la tierra, pero ellos no podían ser testimonio si el Espíritu Santo, si ellos no obedecían de estar allí reunidos, como el Señor Jesús les había hablado, para que ellos pudieran recibir la promesa que Él les había prometido, que era necesario que Él partiera de esta tierra para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos con poder y fuego. Gloria al Señor. Y dice entonces que cuando
el Señor Jesús les dio la orden de que ellos allí iban a recibir el Espíritu Santo con poder y fuego, que Juan les había bautizado en agua, pero que Él les bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Dice que entonces el Señor Jesús dice que partió de esta tierra en una nube. Y que habían 2 ángeles que les dijeron a ellos: varones Galileo, ¿ustedes por qué están mirando? Aquel Jesús que vino aquí a la tierra, asimismo, Él volverá nuevamente a esta tierra. Él volverá en una nube. Gloria al Señor. Por el poder del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra también en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que aquí está el cumplimiento de lo que Jesús les habló después que había resucitado al tercer día y que se les apareció allí recordándole todas las cosas de los mandamientos del reino de los cielos. Aleluya. A través del Espíritu Santo. En el capítulo 2 llega el cumplimiento de esa promesa. Cuando ellos están allí reunidos en el día de Pentecostés, dice que todos estaban unánimes, con un mismo sentir, con un mismo propósito. Estaban esperando allí la promesa que el Señor Jesús le dijo: ustedes no salgan hasta que no reciban la promesa. Nadie puede dar testimonio y fe de cambio, de poder en nuestra vida si el Espíritu Santo no ha venido a nuestros corazones. Gloria al Señor. Porque aún los discípulos que había escogido el Señor Jesús, ellos no recibieron la promesa hasta que ellos recibieron la orden que el Señor Jesús les dijo. Y sabe que ellos se quedaron allí, ellos obedecieron la voz de Jesús. Ellos obedecieron allí, se quedaron allí reunidos, esperando en oración lo que el Señor Jesús les había enseñado y les había ordenado, porque el Señor no solamente les enseñó, sino que les dio una orden, les dijo: no salgan hasta que no haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo con poder y fuego. Porque si Pablo lo bautizó a ustedes en agua, yo los voy a bautizar en el poder del Espíritu Santo. Mire la bendición tan grande cuando nosotros entonces obedecemos la voz de Dios. Cuando aprendemos a oír la voz de Dios y a ponerla en práctica, entonces podemos recibir las promesas que Dios nos ha prometido como sus hijos. Jesús les había dicho allí a sus discípulos, los que había escogido, dirigido por el Espíritu Santo, y les había enseñado todas las cosas, del reino de los cielos, y les había enseñado también a poner en práctica la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, ellos allí obedecieron, y dice que cuando ellos estaban allí, un día de todos los días que ellos estaban allí esperando la promesa del Padre, vino el Espíritu Santo con poder y fuego, y dice que todos fueron llenos, que la casa se llenó allí de la gloria de Dios, y asimismo la presencia del Espíritu Santo descendió sobre ellos, y dice que cada uno fueron llenos de ese lenguaje espiritual, de ese poder que ellos necesitaban para salir y testificar de las grandezas, de las maravillas de Dios. Por eso la importancia que nosotros debemos de tener para oír la voz de Dios.
Cuando nosotros aprendemos a obedecer y a oír la voz de Dios, entonces aprenderemos a recibir las promesas que Dios nos ha prometido. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no recibimos de parte de Dios? Porque no ponemos en práctica lo que Dios dice a través de su palabra, que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Si ellos no obedecen lo que Jesús les dice, aún cuando después que Él resucita y se aparece nuevamente 40 días, y hablándoles nuevamente, recalcándoles la lección del reino de los cielos, ellos no habían podido recibir la promesa que Él les había dicho, que les bautizaría con Espíritu Santo y fuego. ¿Sabe cuando aprendemos entonces a esperar? Porque ellos tuvieron que aprender allí a esperar en la promesa que Jesús les había prometido, que vendría del Padre, el Espíritu Santo y fuego sobre ellos. Aleluya. Porque era el Espíritu Santo que los iba a mover, porque era el Espíritu Santo que entonces los iba a capacitar para que ellos pudieran entonces enfrentarse a las situaciones difíciles en el cual ellos se iban allí a encontrar en el camino. Es el Espíritu Santo el que nos guiará cada día, como dice las Escrituras, nos guiará a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien nos enseñará cuándo nosotros debemos avanzar y cuándo también debemos detenernos en el camino. Cuándo tenemos que esperar y cuándo tenemos que actuar. Aleluya. Vemos que el Espíritu Santo siempre, Él está en movimiento. Y Él quiere actuar a través de nosotros. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que aprendan a oír su voz y a esperar en el tiempo que Él tiene para dar cumplimiento a las promesas que Él nos ha prometido. Si Él lo hizo con sus discípulos, ¿será que no lo hará con nosotros ahora en este tiempo? Si la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces, ¿por qué dudar de lo que Dios ha dicho? ¿Por qué no creer lo que Dios dice a través de su palabra? ¿Por qué no creer lo que Dios entonces quiere que nosotros aprendamos? Que es Él el que dirige nuestra vida y que es Él el que mueve a nuestra vida cada día a buscarle para que su Espíritu Santo descienda con poder y con fuego sobre nosotros. Aleluya. Así como descendió sobre allí sus discípulos y así como ellos entonces, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Y dice que ese día los que estaban allí aún le dijeron, bueno, esos están borrachos, esos están allí ebrios. Pero también habían aquellos que estaban allí burlándose de ellos. ¿Sabe? Cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando las promesas de Dios tienen su cumplimiento en nosotros, no importa lo que los demás opinen. ¿Sabe qué es lo que importa? Que entonces nosotros podemos experimentar ese poder que es real para aquellos que esperan en las promesas de Dios. Así como los discípulos del Señor esperaron en esas promesas y ellos las recibieron, asimismo, si nosotros creemos y esperamos en esa promesa que Dios nos ha dado, asimismo recibiremos de parte de Dios. Aleluya. Dios solamente quiere encontrar
hombres y mujeres en esta tierra que le creen a Dios. Que puedan creer lo que Dios dice a través de su palabra. Para que la palabra tenga cumplimiento. Por eso la palabra de Dios dice que el Evangelio es para aquel que cree. Para el que no cree, no va a acontecer nada. Gloria al Señor. Si tú le puedes creer a Dios, si tú puedes creer lo que la Biblia dice a través de la palabra, entonces vas a recibir las promesas de Dios en tu vida. Si tú crees que Dios sana, Él te va a sanar. Si tú crees que Dios te bendice, Él te va a bendecir. Si tú crees que Jesucristo es el que salva, Él entonces será tu Salvador. Y podrás dar entonces testimonio también de su poder y de su grandeza, porque Él lo hace a través de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder y fuego. Y entonces tú serás un instrumento en las manos de Dios, donde tu boca no se cerrará, sino que se abrirá para hablar de las maravillas y los prodigios, de lo que Dios ha hecho contigo, pero también de lo que Dios hará en la vida de otras personas. Aleluya. Porque dice la palabra que ellos, después que fueron llenos, que recibieron la promesa, que Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo. Que ustedes sean bautizados con poder y fuego. Y entonces ellos, dice que después que recibieron esta promesa, aleluya, dice en el verso 8 del capítulo 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. Mire, entonces vemos allí, aleluya, a un Pedro allí testificando, porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Si retrocedemos más unos capítulos atrás de la Biblia en los Evangelios, encontramos a un Pedro que negó al Señor Jesús, aún con palabras maldicientes. Negó al Señor diciendo que no lo había conocido, que no lo conocía. A un Pedro lleno de temor. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, entonces estaba allí un Pedro testificando y hablando las maravillas, y no solamente eso, sino que estaba allí también el poder sanador a través del Espíritu Santo, a través de Pedro. Aleluya. Porque el Espíritu Santo nos capacita para hablar con denuedo y para que la palabra salga con poder y autoridad, para que las personas entonces reciban también allí el milagro, para que reciban también el milagro de vida, para que reciban el milagro de sanidad. Estaban allí cuestionando, porque aquel hombre había sido, aleluya, sanado. Y le dice, es notorio delante del pueblo, o sea, que lo vean, de aquellos que también crucificaron al Señor Jesucristo. Y en otras palabras, en otros términos, es el mismo Jesús que ustedes crucificaron. Ese es el mismo poder que está ahora operando a través del Espíritu Santo. Y sabe que ese mismo poder sigue obrando a través también de todos aquellos que han recibido al Espíritu Santo con poder y fuego, que han recibido la promesa de parte del Padre a través de Jesucristo.
Gloria al Señor. Porque es la única palabra que tiene poder. El poder del Evangelio, ese poder que nos ha cambiado, ese poder que nos ha transformado, ese poder que te toca, que te renueva, que te levanta, que te sana y que hace de ti un hombre nuevo, una nueva mujer a través del Espíritu Santo, ese poder que te hará hablar de las maravillas de Dios. Y que no lo harás por un interés propio, sino que lo harás porque estás agradecido, agradecida con Dios por lo que Él ha hecho en ti. Lo que Él ha hecho contigo por gracia, entonces sí mismo también lo vamos a dar por gracia. Lo que hemos recibido. Que hemos recibido por gracia el poder del Espíritu Santo. Que en el principio del libro de Génesis, capítulo 1, verso 2, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, estaba allí en continuo movimiento y quería entonces buscar en quién reposar para sí mismo seguir también moviéndose. Aleluya. El Espíritu de Dios está buscándote para Él llegar en ti y para que recibas ese bautismo con poder y autoridad, para que puedas conocer la verdad de las Escrituras. Dice la palabra que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad de las Escrituras, a toda la verdad de Dios. Él nos enseñará y abrirá nuestros ojos y nuestro entendimiento para que miremos y entendamos las maravillas de Dios. Aleluya. Santo es nuestro Dios. ¿Sabe? El Espíritu de Dios también quiere llevarse todo temor de ti. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. ¿Y cómo recibimos ese perfecto amor? A través del Espíritu Santo, cuando viene a ti y te cambia y te toca y te transforma. Aleluya. El Espíritu de Dios vino un día a mi vida y me tocó y sigue allí impactando mi vida cada día. Asimismo, el Espíritu Santo quiere tocarte y quiere también seguir impactando tu vida para que seas un hombre nuevo, una mujer nueva, llena del poder del Espíritu Santo, para que ya no digas más, no puedo. Aleluya. El Espíritu Santo te ayudará a vencer. Aleluya. Él te dará las fuerzas para vencer. Santo es nuestro Dios. Puedo ver a este Pedro lleno del Espíritu Santo y hablando con denuedo la palabra. Pide lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso nadie puede dar testimonio con libertad si el Espíritu Santo de Dios no está en nuestros corazones. Si no conocemos quién es el Espíritu Santo y qué hace en nosotros. ¿Y cómo recibes al Espíritu Santo? Cuando tú le abres el corazón al único dueño y Señor y Salvador, a Jesucristo. Cuando tú le dices, Jesús, yo quiero que tú entres a mi corazón, porque yo quiero recibir de tu Espíritu Santo. Entonces, vendrá esa promesa que vino allí para los discípulos. Esa promesa también
es para todo aquel que le invita a entrar allí a su corazón. Y sabe que el Espíritu Santo está buscando también en quién reposar. Así como dice en el libro de Génesis capítulo 1, verso 2, que dice que se movía sobre las aguas. Aleluya. No había todavía en quién reposar, porque no había allí como tal, no había sido creado todavía el hombre. Aleluya. Pero ahora el Espíritu Santo reposa sobre aquellos que le invitan a entrar. Aleluya. Es tiempo. Este tiempo que se aproxima a terminar un año más. Es el tiempo para que tú le abras las puertas de tu corazón al Salvador del mundo. Aleluya. Al Salvador que muchos en este tiempo lo sacan y lo ponen en un pesebre y bueno, le colocan luces y le colocan allí las ovejitas, muchas cosas que le colocan allí alrededor, pero que ese Salvador no se quedó niño. Él, la Biblia dice que Él resucitó al tercer día y que después de haber enseñado a sus discípulos a través del Espíritu Santo, a los que había escogido, 40 días, recordándole que guardaran la palabra, los mandamientos de Dios, dice que ese Jesús se fue en una nube. Aleluya. Pero así como Él se fue, Él vendrá nuevamente. Él regresará nuevamente por todos aquellos que han sido lavados con su sangre, que le han invitado a entrar también a sus corazones como el dueño, Señor y Salvador. Gloria al Señor. El Señor Jesús no vendrá por una religión, porque eres muy religioso. Gloria al Señor. Él vendrá por aquellos que han puesto en práctica sus promesas y que han recibido la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Porque Él quiere ahora vivir en ti. Él quiere ahora nacer, pero en tu corazón. Gloria al Señor. Ya no más en un pesebre, porque ya Él lo hizo hace más de 2000 años. Aleluya. Ahora Él quiere nacer en tu corazón para que tú recibas las promesas que Él tiene para ti y que esas promesas son sí y amén y que no se tarda. Nosotros somos los que nos tardamos para recibir las promesas de Dios. ¿Y sabe por qué nos tardamos? Porque no le creemos a Dios. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no le creemos a Dios. Amén. Porque si le creyéramos, entonces caminaríamos en pos de recibir las promesas que Él nos ha dicho, así como Él les dijo a sus discípulos, no salgan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo con poder y fuego. Y ellos obedecieron. Y dice que vino el día de Pentecostés, vino ese de repente y ellos recibieron la promesa. Aleluya. Y entonces fueron hombres esforzados en el cual no les daba temor de hablar de las maravillas, de la grandeza de Dios.
Y asimismo, a través de ellos también acontecían, dice que el Señor ayudándoles en todo. Había el cumplimiento de la promesa que Dios había prometido. Aleluya. En estos tiempos también Dios nos ayudará en todo para que se cumpla la promesa que Él nos ha prometido. Aleluya. Gloria al Señor. Santo es nuestro Dios. Dios está buscando esos hombres esforzados y valientes. Y que quieran venir y rendir sus corazones a Él para Él poder entrar, para que su Espíritu Santo entonces se mueva ahora en ti, para que haya el movimiento del Espíritu Santo en ti y entonces tú aprenderás a conocerle. Aleluya, porque ya Dios nos conoce a nosotros, pero Él, aleluya, quiere que tú le conozcas de corazón. Santo es nuestro Dios. Y quiero concluir diciendo, aleluya. Dice el verso 13, y entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se admiraban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amén. ¿Sabe? ¿Sabe que la gente tendrán que reconocer de que Jesús está en nosotros por medio de su Espíritu Santo? Porque Él nos da la valentía para hablar de sus maravillas, de sus prodigios, a través de su Espíritu Santo. No nos dará temor de hablarle a la gente. No nos dará temor de testificar de sus maravillas, de su grandeza, porque Dios es real. Aleluya. Así como ellos tuvieron que reconocer de que miraban el valor de Juan y Pedro, cómo hablaban con valentía la palabra, cómo lo hacían con autoridad, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba ahora en ellos con poder y fuego. Así como el mismo Espíritu Santo también quiere estar sobre ti con poder y fuego, para que tengas el valor de testificar de las maravillas, cuán grande y cuán poderoso ha sido el Señor contigo y con toda tu familia. Gloria al Señor. Te invito a orar en este momento. Padre, yo te adoro y bendigo tu nombre. Yo te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que has puesto la palabra en mi boca y que esa palabra no volverá vacía. Que la palabra llegará al corazón de aquellos, Señor, que escuchan, Padre, este video. Yo te pido, Señor, que tú toques allí, oh Dios de la gloria. Que cuando, oh Dios mío, allí, oh Dios de la gloria, ellos miren esta palabra, allí reciban de parte de ti. Tu Espíritu Santo esté allí impartiendo de tu poder, Señor, de tu poder sanador, de tu poder, Señor, para avivar, para renovar, para levantar, Señor, oh Dios de la gloria. Aquel que se encuentre oprimido, Señor, reciba libertad, Padre. Aquel que se encuentre enfermo, reciba sanidad, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, quizás con deseo de no vivir, oh Dios, tú impartas vida, Señor, hálito de vida, Dios de la gloria. Porque cuando llega el Espíritu de Dios, entonces, Señor, oh Dios mío, nuestra vida cambia, es transformada, Dios. Gracias te doy, Señor, por tu bendita palabra, porque ella, Dios de la gloria, oh Dios mío, irá en el poder de tu Espíritu Santo y tocará, Señor, renovará, levantará, libertará, Señor, la vida de aquellos que escuchan esta palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, Padre de la gloria, por tu presencia, por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda,
Dios tiene esas promesas para ti y tiene el Espíritu Santo con poder y fuego para llenarte y levantarte. Dios te bendiga grandemente.